Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a partir con un pequeño video introductorio en el fondo, para que nos familiaricemos con el tema antes de revisar el concepto y lo que implica, etc. Y bueno, además de agradecer por la invitación y felicitar por esta tremenda iniciativa que implica tener una asignatura como esta, debo reconocerles que estoy un pelito intimidada. No sé si más intimidada por la magnitud del auditorio, porque se llama Andrónico Luksic, o porque soy antropóloga y estoy en una escuela de ingeniería. No sé cuál de todas, pero claramente no estoy en mi zona de confort, así que me perdonan si de repente traspapeleo un poco. ¿Partimos con el video? This is the story of how one species changed a planet. The latest chapter of our story begins in England 250 years ago. Fueled by coal, then oil, several brilliant inventions appeared. They ignited the Industrial Revolution, which spread like wildfire through Europe, North America, Japan, then elsewhere. The great railways, then cars and highways, connected people across the globe. Medical discoveries saved millions of lives. New artificial fertilizers meant we could feed more people. Population rose rapidly. But this was nothing compared with what was to come. The 1950s marked the beginning of the Great Acceleration. Globalization, marketing, tourism, and huge investments helped fuel enormous growth. People swarmed to cities, which became even more powerful engines of creativity. In a single lifetime, the well-being of millions has improved beyond measure. Health, wealth, security, longevity, never have so many had so much. Yet 1 billion are malnourished. In a single lifetime, we have grown into a phenomenal global force. We move more sediment and rock annually than all natural processes, such as erosion and rivers. We manage 3/4 of all land outside the ice sheets. Greenhouse gas levels this high have not been seen for over 1 million years. Temperatures are increasing. We have made a hole in the ozone layer. We are losing biodiversity. Many of the world's deltas are sinking due to damming, mining, and other causes. Sea level is rising. Ocean acidification is a real threat. We are altering Earth's natural cycles. We have entered the Anthropocene, a new geological epoch dominated by humanity. This relentless pressure on our planet risks unprecedented destabilization. But our creativity, energy, and industry offer hope. We have shaped our past. We are shaping our present. We can shape our future. You and I are part of this story. We are the first generation to realize this new responsibility. As the population grows to 9 billion, we must find a safe operating space for humanity, for the sake of future generations. Welcome to the Anthropocene. ¿Aló? Ahí sí. Ahora sí vamos con la presentación. Súper. Bueno, ese video, que es un video muy conocido, seguramente algunos de ustedes ya lo habían visto, está instalado hace un tiempo en la discusión pública, este concepto de antropoceno, que en alguna medida nos lleva a reflexionar sobre cuál ha sido el impacto del ser humano en la Tierra y en las condiciones en las que nos encontramos hoy día. Si bien cuando vemos el video es una muy buena síntesis de lo que está pasando y de los síntomas del problema, no es tan fácil entender cuáles son las estructuras que están detrás y qué es lo que ha permitido que lleguemos hasta donde llegamos y cuáles son las consecuencias de esto. Y eso es parte de lo que vamos a tratar de ver en los 40 minutos que tengo de tiempo. Que por lo demás es mejor que me avisen cuando me quedan unos
15 minutos porque si no me puedo extender demasiado. Bueno, lo primero, cuando hablamos de antropoceno, independiente de que seguramente los que son de ciencias sociales han escuchado hablar sobre esta discusión sobre si es el concepto adecuado o no, que es un concepto egocéntrico, que mejor hubiésemos hablado de tecnoceno, de capitoloceno, etc. Yo no me voy a concentrar en esa discusión, sino que más bien me voy a concentrar en lo que representa el antropoceno y qué es lo que se observa a través del concepto. Porque me parece que para el contexto del curso y para los desafíos que estamos enfrentando es más relevante. Ahora, al hablar de antropoceno y poner el foco en lo humano, en alguna medida volvemos al clásico cuestionamiento que en la antropología es parte de toda la discusión antropológica en el fondo, que tiene que ver con qué nos separa a los humanos de los otros animales. Una de las gracias que tiene la antropología es asumir que los seres humanos somos animales y que por lo tanto nos observamos y nos problematizamos como tal. Y tratamos de entender cuáles son las particularidades de este ser vivo diferente a otros animales y tratar de entender por qué somos como somos y por qué tenemos las diferencias que tenemos entre nosotros. Entonces, cuando hablamos del humano, hay varias cuestiones que nosotros a lo largo de la investigación en antropología hemos ido identificando, independiente de las perspectivas teóricas, las escuelas, pero hay ciertas cosas como que tenemos de consenso, ¿no? De qué es lo que nos permite entender lo humano y diferenciarlo de otros primates, básicamente. Y ahí identificamos que hay algunas condiciones biológicas que son distintas al resto de los primates, donde, por ejemplo, el cerebro complejo de los seres humanos, la larga dependencia infantil por la lactancia en el fondo y la capacidad de apareamiento permanente son cuestiones clave que aparentemente producirían condiciones diferentes para los humanos en relación a otros seres vivos. Y eso después nosotros tratamos de relacionarnos con elementos socioculturales que podríamos identificar que son respuestas o están asociados o resuelven de alguna manera cada uno de esos temas. Entonces, por ejemplo, el cerebro complejo permite que los seres humanos contemos con lenguajes sofisticados, con sistemas de símbolos, que nos permiten una gran diversidad de formas de comunicación entre los múltiples grupos. Lo que está en la base de la diversidad de lo humano, en el fondo. Nosotros, a diferencia de otras especies, tenemos infinitas formas de vivir. Las otras especies tienen mucho menos posibilidades de vivir distinto en el fondo. Y gran parte de eso tiene que ver con el lenguaje. Por otro lado, el largo periodo de dependencia infantil nos ha obligado, no somos los únicos, hay otros animales también, pero es una combinación, nos ha obligado a tener estructuras de colaboración para distribuir los alimentos, para poder acceder a ellos, para lograr la supervivencia y la protección de esa larga dependencia infantil. Y esa necesidad de vivir en grupo, en el fondo, de vivir en grupo, nos ha llevado también a establecer, sumado a la capacidad de tener lenguaje y sistemas de símbolos, a establecer ciertos sistemas de parentesco, donde se define cómo nos relacionamos entre los humanos y cuáles como reglas de comportamiento básico que nos permiten identificar con quién nos podemos aparear y con quién no nos podemos aparear. ¿Ya? Eso implica que, independiente de la cultura, todos los grupos humanos comparten esas características que estarían en la esencia del humano. ¿Ya? Y uno podría decir son parte de las cualidades de esta especie diferente. Por otro lado vemos, que les puse aquí que algo pasa en el desarrollo de la humanidad que de repente se nos olvida que también somos animales. ¿Se nos olvidó? En el transcurso de la humanidad. Pasó a segundo plano. Nos consideramos una especie totalmente distinta, como si no perteneciéramos al reino animal, y por lo tanto empezamos a invisibilizar
esa relación de dependencia que tenemos con el resto de los seres vivos y que nos hace parte del ciclo de la vida en el planeta. Entonces, parte del desafío es entender por qué. ¿Qué nos pasó en el camino? ¿Qué sucedió que nos fue llevando a concebirnos de forma tan aislada del resto de los seres vivos? Y que tenemos la sospecha que en alguna medida se relaciona con estas características que son propias de lo humano y que nos diferencian de otros seres vivos. En esta condición de vivir en grupo, pero además con capacidad de utilizar símbolos y de comunicarnos de maneras complejas, empezamos a desarrollar en las diferentes partes del planeta ciertas maneras de utilizar y de vincularnos con el medio ambiente que eran distintas al del resto de los animales. Y por eso ahí yo les pongo varias imágenes, porque estos son todos hitos que son tremendamente relevantes en la transformación de los grupos humanos, pero en la transformación de su relación con el medio ambiente. De hecho, el primero de ellos, que está acá arriba, es clave, que es el control del fuego. Lo que el control del fuego le permite a los humanos es, en alguna medida, empezar a independizarse o a ser menos vulnerable a las condiciones de la naturaleza. ¿Por qué? Por ejemplo, porque en ese proceso podían cocer alimentos, podían protegerse del frío, podían habitar lugares que antes no podían habitar y que ahora sí pueden habitar gracias a que controlan el fuego. Y eso tiene consecuencias. Por ejemplo, aumentan la población, la especie crece, pueden habitar otros lugares, pueden sobrevivir a más condiciones de la naturaleza. Y luego, uno podría identificar otro importante hito en el desarrollo de los grupos humanos que tiene que ver con el control de otras especies, el control de la ganadería, por ejemplo, el control de los vegetales a partir de la agricultura. Y eso también genera una serie de transformaciones sociales que se van relacionando con impactos en el medio ambiente. Esa posibilidad de quedarse en un lugar y desarrollar estrategias para alimentarse en ese espacio y no tener que transitar y estar circulando por diferentes territorios, permite, por un lado, que la población se pueda empezar a diferenciar en roles. Eso básicamente significa que hay algunos que se dedican a hacer una cosa, a cultivar la tierra, otros se dedican a hacer intercambios, otros se dedican a organizarse, otros se dedican a cocinar, etc. Entonces, ahí lo que sucede con la agricultura es que, por un lado, se genera una tremenda transformación social porque empiezan a existir las jerarquías. Obviamente estamos hablando de algo muy grueso, esto hay muchas expresiones distintas y condiciones diferentes, pero es un poco para entender la idea de fenómenos que han sucedido en gran parte del planeta. Y ahí, cuando se empiezan a asentar y a crecer como población, al mismo tiempo empiezan a explotar mucho más los recursos naturales donde se encuentran. De hecho, cuando se empieza a discutir desde cuándo viene el antropoceno, uno de los argumentos que se plantea es que quizás debiésemos considerar que el antropoceno viene desde la agricultura, que es cuando empiezan los grandes impactos de los seres humanos en su entorno natural. Pero obviamente ese impacto era una escala muy diferente a lo que sucede después con la revolución industrial. Con la revolución industrial, la capacidad de explotar recursos naturales y de utilizar la naturaleza para los fines que establecen los distintos grupos sociales, empieza a escalar a un ritmo que nunca había sido visto antes. No es lineal en lo absoluto, sino que es un crecimiento exponencial. Y por supuesto, después viene otra revolución que la verdad todavía no entendemos bien
qué es lo que significa, porque es demasiado reciente, pero que sí se ha ido asociando a un proceso que se llama la gran aceleración, que es como desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy día, la expansión de los seres humanos, el uso, la expansión del uso de múltiples recursos de los seres humanos y el impacto que tienen, los residuos que generan, etcétera, avanza a escalas que nunca antes habíamos visto. Entonces, eso es lo que permite empezar a hablar de antropoceno. Pero yo solamente les quiero mostrar esto, porque obviamente, seguramente aquí pueden haber gente que sabe mucho más sobre esto que yo, pero es para poner algo de contexto, que en el fondo nosotros estamos hablando de este pedacito que está aquí, ínfimo. O sea, en la historia del planeta, fíjense, es muchísimos millones y millones de años, donde aquí, esta época es lo que se desglosa acá, y luego esta época es la que se desglosa acá, y luego el Holoceno, en el fondo sería como la última punta que supuestamente ahora, en las últimas décadas, estaríamos diciendo que aparentemente lo transformamos. Es muy particular decir, hoy día, con una escala temporal tan acotada, plantear estamos transformando el planeta y nos estamos transformando como especie en una fuerza geológica equivalente a las fuerzas geológicas que hicieron las transformaciones antes. Y bueno, y eso es parte de la discusión que se ha dado en muchos ámbitos disciplinarios sobre si es pertinente o no hablar de antropoceno. Pero independiente de eso, de esa discusión, a mí me parece que lo más interesante es ver cómo, de forma muy brusca, tremendamente rápida, en muy pocas décadas, estamos transformando todo lo que conocemos en el planeta. Y aquí la gran cuestión es decir, a pesar de que el ser humano siempre se relacionó con sus medios naturales de una manera donde tenía un impacto, porque tenía la capacidad de controlar esa naturaleza de una manera distinta a la que lo hacían los otros animales, las consecuencias de ese impacto son muy distintas con el fuego, con la agricultura, incluso con la revolución industrial, a lo que tenemos con la gran aceleración del siglo XX. Entonces, lo que se plantea es que, y los que se atreven a hablar de antropoceno plantean que, en el fondo, la cantidad de transformaciones simultáneas que hay en el planeta, que además son irreversibles y que en alguna medida lo que hacen es dejar una huella muy clara de los seres humanos en la Tierra, es lo que nos está permitiendo hablar, a pesar del corto tiempo, de esta era geológica como antropoceno. Y por supuesto que la cuestión, además, no es solamente el impacto que tenemos en el planeta, sino que lo central, y que es lo que a mí más me preocupa, porque obviamente en ciencias sociales siempre tenemos ese foco, es que ahora lo que tenemos que hacer es readaptarnos a las nuevas condiciones que nosotros mismos generamos en el planeta. Cambiamos el planeta, vivíamos de cierta forma, fuimos cambiando el planeta y ahora tenemos que cambiarnos para poder sobrevivir en ese planeta. Por eso que yo les hablaba al principio, el título, que creo que no lo mencioné, pero el título de la ponencia era Antropoceno, del control a la incertidumbre. Porque pasamos de esta fe que podíamos controlar y que con el progreso y la tecnología podíamos resolverlo todo, a darnos cuenta que en realidad estamos poniendo en peligro nuestra propia viabilidad como especie y, por supuesto, el conjunto de las otras especies en el planeta. Estos solamente son gráficos clásicos del antropoceno, de cuando se habla de la gran aceleración. No, obviamente no espero que vean porque están muy lejos y no tiene mucho sentido, pero solamente les quiero decir que acá, para los que no conocen, todas estas son puras tendencias socioeconómicas, que van desde el uso del agua, la producción de papel, el consumo de fertilizantes, el uso de energía, el aumento de la población, las telecomunicaciones, el transporte, el turismo. Y acá
Todo esto son indicadores de ecosistémicos, que tienen que ver con, por ejemplo, el dióxido de carbono en la atmósfera, el nitrógeno, el metano, la acidificación de los océanos, la temperatura del mar, etcétera, la disminución de biodiversidad. Y aquí, obviamente, no es una relación uno a uno, pero es evidente, lo que está punteado es el 1950. Es evidente que lo que pasa en la segunda mitad del siglo XX es brutal. Es brutal desde el punto de vista social y es brutal desde el punto de vista ambiental. ¿Por qué no podemos dejar de mirar esto? Es porque no es llegar, claramente no es llegar y decir, bueno, tenemos que cambiar absolutamente y dejemos de emitir ahora, hoy día, y cambiemos nuestra forma de vida de un día para otro. Porque tenemos un montón de estructuras que sostienen esa forma de vida y que sostienen esa cantidad de población en el planeta. Entonces, para poder reducir esto, tenemos que transformar cómo vivimos en una serie de ámbitos. Estos son los clásicos que dicen en qué se expresa cuando hablamos del impacto, o sea, los impactos que se relacionan con el antropoceno, que si bien está esta discusión desde cuándo, si desde la agricultura o desde los ejercicios nucleares, por la huella radioactiva, etc., independiente de eso, lo que estamos viviendo es una disminución brutal de la biodiversidad, la transformación de prácticamente todos los ecosistemas, la deforestación masiva, que de hecho en estos días está especialmente deprimente, la contaminación de los océanos, que me imagino que es lo que se va a ver con mayor profundidad en la charla que viene, y el calentamiento global, que en el fondo es un poco más a lo que nos dedicamos nosotros, pero que es un elemento más que llega para potenciar todos los otros problemas, profundizarlos y al mismo tiempo evidenciar la urgencia de la transformación. Entonces, llevamos varias décadas hablando de la crisis ambiental global. Y cuando hablamos de la crisis ambiental global decimos, bueno, es una crisis que se refleja en diferentes niveles. Tenemos crisis que son a nivel planetario, como el problema del cambio climático. Tenemos crisis que son a nivel local, como por ejemplo la contaminación en Puchuncaví o los basurales en Tiltil. Y tenemos una serie de crisis que son también sociales, en el sentido de crisis, estamos cuestionando la forma en que vivimos y no hemos encontrado respuestas y alternativas para poder ir reemplazando esas estructuras en las que existimos. Además, la desigualdad se ve directamente afectada por las condiciones de crisis ambiental que potencia otras vulnerabilidades. Y estamos como en una permanente crisis en el sentido de que es como esta sensación, ¿no? Seguramente a ustedes les pasa, como yo llevo muchos años sintiendo que estamos siempre en crisis, como que crisis. Es una crisis permanente. Y es una crisis permanente también porque observamos la dificultad de ponernos de acuerdo para poder resolver los problemas que tenemos. Entonces, frente a una crisis ambiental global, no podemos dejar de relevar que esta crisis, a pesar de que, y que tiene el riesgo de acostumbrarnos, ¿no? Porque si estamos todo el tiempo enfrentados a situaciones de crisis, empezamos a perder la capacidad para ponderar cuáles son más importantes que otros. Pero hay una cuestión que no podemos olvidar, y que los problemas ambientales son esencialmente problemas de desigualdad. Y son problemas de desigualdad porque las causas que generan los problemas ambientales son desiguales. Quienes son responsables de la contaminación, de la emisión de gases de efecto invernadero, de la sobreexplotación de los recursos, no son los mismos que se ven principalmente afectados por esas consecuencias. Y no son los mismos por varias razones, pero entre ellas, porque las personas más vulnerables tienen mucho menos posibilidades
de generar estrategias para resolver y enfrentar las consecuencias de esos problemas ambientales. Obviamente, esto se puede ver a nivel de escalas de países, o a nivel de grupos sociales, o a niveles individuales. Hay muchas escalas en las cuales podemos observar y tematizar esta dificultad. Y es necesario evitar ese como diagnóstico simplista, ¿no? Como de por qué la gente no se preocupa de proteger el entorno en el que vive. O por qué la gente, no sé, si ya sabe que en esa quebrada hay riesgo de incendio, va y vive ahí y construye su casa ahí. Y ahí, bueno, ahí hay un rol importante de nuestra parte, desde las ciencias sociales, para entregar herramientas y construir conocimiento sobre cómo los grupos sociales tienen umbrales de tolerancia frente a los desafíos ambientales que son muy distintos. Y esos umbrales de tolerancia tienen que ver con varias cosas. Desde la capacidad de percibir los problemas, o sea, identificar los riesgos. Seguro que en el futuro vamos a mirar para atrás y vamos a decir, chuta, ¿por qué hacíamos eso? No sé, ¿por qué hablábamos con el celular pegado a la oreja? Capaz que después vamos a descubrir que eso genera problemas, qué sé yo. Lo mismo cuando miramos para atrás y vemos a las mujeres en las películas de los 70 embarazadas, fumando, nos escandalizamos. El acceso a la información genera tolerancias distintas. Y obviamente, el acceso a la información que tienen y la capacidad de construir conocimiento sobre sus propios ecosistemas y los problemas ambientales que hay, no es lo mismo en un país como el nuestro que en los países desarrollados. Que, entre paréntesis, un buen argumento para que sigamos diciendo no es posible que el financiamiento de investigación en nuestro país sea tan mínimo, porque no nos permite conocer bien cuáles son las condiciones de los ecosistemas a los que enfrentamos, cuáles son las consecuencias de lo que hacemos en esos ecosistemas. Bueno, pero además de eso, está el tema de las prioridades. Obviamente, los países que no tienen, y los grupos humanos que no tienen resueltas sus necesidades primarias, sus necesidades más urgentes, los problemas ambientales pasan a segundo plano. Y pasan a segundo plano porque aparentemente son menos urgentes. Y eso es una tremenda trampa. Porque en realidad son tan urgentes que si no tomamos las decisiones hoy día, en los próximos años, no vamos a tener posibilidades de enfrentar lo que viene en las próximas décadas. Pero hay un problema ahí como de la dimensión temporal que es muy relevante. Y por supuesto, también a nivel de países y a nivel de grupos, las mismas estructuras sociales que existen favorecen ciertos tipos de explotación porque son adecuadas para la operación de otros contextos. Y por lo tanto esos desequilibrios son necesarios para mantener los modelos que existen y es muy difícil hacer las transformaciones. Hay pocos incentivos para hacer esas transformaciones. Entonces, como consecuencia de estos elementos, cuando hablamos de problemas ambientales, estamos hablando de problemas donde las desigualdades que ya existen se profundizan. Y esas desigualdades que ya existen y se profundizan, no solamente por la exposición o por la incapacidad de acceder a ciertos tipos de recursos o medios ambientes, sino que también porque las posibilidades de resolver los problemas son mucho menores. Entonces, uno podría decir que aquí que las fronteras de la desigualdad no solamente se mantienen, sino que en alguna medida se profundizan. Y hay un tema de invisibilización también de esos elementos, que todavía no... Hay una serie de desigualdades relacionadas con los temas ambientales que no las estamos ni siquiera midiendo. Contaminantes a los cuales la población puede estar expuesta que todavía no los identificamos. Y que recién nos empezamos a dar cuenta después cuando las personas se empiezan a enfermar o cuando cae un grupo de personas intoxicadas en Quintero, por ejemplo. Pasé muy rápido. Entonces, en este escenario de crisis ecológica,
donde además nosotros visualizamos que no solo es urgente desarrollar mecanismos para enfrentarla por la viabilidad nuestra, la viabilidad de la especie, sino que porque también es un tema de justicia ambiental. Porque gran parte de la población no va a tener la posibilidad de resolver los problemas que se van a enfrentar con temas de cambio climático, por ejemplo. Entonces necesitamos con urgencia generar estrategias para poder reducir eso. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo nos adaptamos a las nuevas condiciones planetarias que la propia humanidad ha gatillado? Yo les decía al principio, los seres humanos lo que hemos hecho es adaptarnos a nuestro medio ambiente a partir de ciertas herramientas que son distintas a las de los otros animales, que tienen que ver con el lenguaje, con la capacidad de controlar el fuego, desarrollar herramientas, de vivir en grupo, etc. Pero además, esas posibilidades y el desarrollo que se fue dando a partir de vivir de esa manera, la complejización de la misma sociedad en ese contexto, fue generando una serie de consecuencias en el medio ambiente que hoy día nos pone en el escenario en el que estamos, con un medio ambiente totalmente distinto al que estábamos acostumbrados. Entonces, nos tenemos que adaptar a otro clima, nos tenemos que adaptar a otras condiciones biológicas, nos tenemos que adaptar a otro tipo de accesos y a otro tipo de problemas. ¿Y cómo lo hacemos? Y eso, por supuesto, en paralelo a controlar y reducir el impacto que estamos teniendo. Porque es imposible pensar que vamos a solamente adaptarnos. O sea, si no dejamos de emitir gases de efecto invernadero, si no dejamos de depredar nuestro medio ambiente, no hay adaptación que nos pueda mantener. Pero asumiendo que son esfuerzos paralelos, ¿cómo lo hacemos? Y aquí no podemos olvidar que estamos en una sociedad hipercompleja. Esto es importante porque si no, nos podemos quedar como en el diagnóstico simple de, bueno, y cambiémoslo nomás. Tenemos que entender qué es lo que está detrás, por qué nos cuesta tanto. O sea, si sabemos que el avión se está cayendo, ¿por qué no tomamos el timón y lo movemos para otro lado? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, porque parte de la complejidad de la sociedad contemporánea tiene que ver con que existen múltiples estructuras a nivel global, nacional y local que condicionan la forma en cómo entendemos estos fenómenos, condicionan las prioridades que tenemos, las formas en que nos relacionamos entre nosotros, las valorizaciones que hacemos y las transformaciones que estamos dispuestos a hacer o que no estamos dispuestos a hacer. Y comprender esta complejidad es clave para poder generar estrategias que efectivamente nos permitan responder a ella. No podemos tapar el sol con un dedo. Mejor tratemos de entender qué es lo que hay detrás para poder asumir que hay múltiples racionalidades en disputa, que tenemos temporalidades distintas. Los tiempos de la economía no tienen nada que ver con los tiempos de la ciencia, de la tecnología, de la política y lamentablemente tampoco de lo jurídico en el fondo. Y eso es un serio problema, porque en el fondo necesitamos generar regulaciones, necesitamos generar decisiones y cuando terminamos de discutir o tratamos de avanzar en algo, lo que queríamos regular o lo que queríamos cambiar ya desapareció y ahora es otra cosa. Entonces, necesitamos modelos de planificación, de gobernanza que nos permitan enfrentar esos desafíos con mayor complejidad, asumiendo la complejidad de la sociedad contemporánea. Y sobre todo, empezar a identificar cómo vamos a enfrentar los dilemas colectivos que están relacionados con esto. Uno de los grandes desafíos frente al cambio climático es que todos somos parte, todos tenemos que transformar nuestra manera de vida, pero es evidente que lo que yo haga solo en mi vida puede no tener, o sea, de hecho es muy poco visible el impacto que puede tener en el fenómeno general. Y para eso necesitamos entender otros beneficios que están asociados a esas estrategias.
Por ejemplo, que si cambio la matriz energética de las ciudades, voy a lograr eliminar la contaminación atmosférica, con eso reducir las enfermedades. Entonces, necesitamos cambiar el foco y complejizar nuestras miradas para poder establecer propuestas que desbloqueen esos dilemas colectivos y que además permite gestionar esta complejidad de la sociedad contemporánea. ¿Y por qué hacerlo? Seguramente ustedes han escuchado hablar del tipping point, ¿o no? Que es como el punto de no retorno, que el cambio climático es bien crítico. O sea, después de cierto aumento de temperatura, tenemos muy claro que no sabemos realmente lo que sigue, porque cambia de estado de... Porque cambia de... Se llama como cambia de cuenca de atracción, en el fondo cambia de estado y ya no tiene la posibilidad de volver atrás. Entonces, frente al cambio climático, sabemos que con las después de superar ciertos aumentos de temperatura, debido a las propias retroalimentaciones dentro del sistema climático, ya no vamos a poder recuperar condiciones similares al clima que tenemos. Y esa transformación puede ser tan profunda que la verdad es que no la entendemos bien. Entonces, por lo tanto, el nivel de incertidumbre es muy alto. Por eso que los científicos insisten tanto en 1,5, 2 máximo, porque si pasamos más allá, empieza a ser cada vez más incierto lo que puede suceder. ¿Y cómo hacemos eso? Problemas de creciente complejidad. Sin duda, este es uno de los mayores desafíos que tenemos en el siglo XXI, porque es un problema que requiere que lo abordemos desde múltiples disciplinas, y no solamente desde múltiples disciplinas, sino que además que aprendamos a dialogar entre conocimiento científico y otras fuentes de conocimiento, porque no podemos solucionar todo desde el conocimiento científico. Además de eso, necesitamos ponernos de acuerdo sobre cuáles son las soluciones que queremos alcanzar. No todo eso, cuando decimos tenemos que transformar nuestra sociedad, no es tan evidente hacia dónde vamos a transformar esa sociedad. Tenemos múltiples versiones, ideas y formas de aproximarnos a esa sociedad a la cual queremos transformar. Y tenemos que aprender a ponernos de acuerdo, a dialogar entre sectores, y para darles un ejemplo muy concreto, o sea, hacer que el Ministerio de Energía hable con el Ministerio de Vivienda, con el de Salud, con el de Medio Ambiente, que existan posibilidades de coordinación entre ellos, que entre nuestras disciplinas tengamos la posibilidad de generar aproximaciones más complejas. Por eso aplaudí el curso, en el fondo, porque también me parece muy interesante tener estos cursos integrados donde tenemos la capacidad de dialogar con otras disciplinas. Y generar políticas públicas que sean más adecuadas a la complejidad que estamos enfrentando. Bueno, y esto en realidad empecé a hacerlo hace poco, de tratar de hablar de soluciones, porque siempre, como que es un poco recurrente en mis cursos, en mis clases, que los estudiantes reclaman, sí, estupendo la profe, pero salimos todos deprimidos. Entonces, bueno, me he ido dando cuenta que es importante, a pesar de lo complejo que se vea, que empecemos a discutir y a visualizar alternativas, formas en las cuales ya sabemos que hay conocimiento desarrollado sobre estrategias que responden mejor a las complejidades que estamos enfrentando. Entonces, asumir, por ejemplo, gobernanzas multinivel, donde la coordinación entre múltiples sectores, considerando además las miradas más complejas, las regulaciones a nivel global, pero con posibilidades de tomar decisiones a nivel local, nos permite enfrentar mejor desafíos como los del cambio climático. Pero eso, para poder generar esos cambios en los modelos de gobernanza, no es tan simple decir, porque ¿y cómo lo hacemos? O sea, llevamos no sé cuántos años tratando de hacer un cambio en el código de agua. Yo creo como 30, ¿no? O algo así. Cambio significativo en el código de agua y no nos resulta. Entonces no es tan simple decir cómo vamos a hacer una transformación en nuestras formas de gobernarnos, de tomar decisiones, de planificar para enfrentar mejor los desafíos que tenemos.
Y yo creo que la clave está aquí, en los movimientos de protesta. Los movimientos de protesta son los que logran posicionar en la opinión pública, logran relevar la importancia que tienen ciertos problemas que han estado invisibilizados. Ha sido así en nuestro país de forma muy evidente en los últimos años. El tema de la educación, el tema de los problemas de género. Entonces, sabemos que tenemos esa capacidad. Cuando visibilizamos y movilizamos a la gente, al menos logramos que los temas sean relevantes en la opinión pública. Y de esa manera que sean relevantes también para la toma de decisiones. No, obviamente, los movimientos de protesta nunca están conformes con los resultados de las decisiones que se toman gatilladas por los movimientos, porque es evidente la complejidad de los procesos. Pero creo que es la alternativa que tenemos para visibilizar los desafíos urgentes y cómo para poder empezar a instalar estructuras más complejas que nos permitan abordar estos desafíos y planificarlos a partir de las decisiones que podemos tomar hoy día para evitar los riesgos que sabemos que estamos enfrentando en el corto y en el mediano plazo. Voy a terminar con eso, que es un mono que me encanta, pero es un mono que tiene una trampa. Tiene una trampa eso. Porque en el fondo, es cierto, hay irresponsables trabajando, pero nosotros también somos parte de eso. No son solo los otros, todos somos parte de eso. Y en alguna medida podemos hacer algo para generar esa transformación que es urgente. Muchas gracias.